El día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía del tórax. Utilizaremos la aplicación Adams para estudiarla. De antemano le comento que en esta parte tenemos unos estiletes. Vamos a ver cómo buscamos estas imágenes. Vamos a Archivo, Abrir, Contenido y da la opción Disección o Atlas. Vamos a Atlas, Tórax y disección del tórax anterior. Es la imagen que queremos. La buscamos y aquí estamos. Bien, para empezar, cuando estudiamos sobre la estructura ósea o el esqueleto óseo del tórax, lo describimos que tiene esternón, tiene costillas, 12 pares de costillas y vértebras torácicas. Las costillas se articulan con el esternón anteriormente y con las vértebras posteriormente. El esternón se divide en tres partes. Una parte superior que se le llama manubrio del esternón, una parte grande que se le llama cuerpo del esternón, que abarca todo esto, y una porción más distal que se le llama apófisis sifoide o proceso sifoideo. Vamos a notar esto. Hay una articulación entre el cuerpo y el manubrio y hace un ángulo. Ese ángulo se le llama ángulo esternal o lo pueden revisar como ángulo de Lewis. Importante ese ángulo, es un plano de referencia a muchas cosas, sobre todo en tórax y en semiología. En semiología es cuando ustedes van a evaluar la respiración o van a evaluar los latidos del corazón en una historia clínica apropiada. En fin, cuando estudiamos los huesos del tórax, decimos que tenemos 12 pares de costillas. Ese 12 pares de costillas se clasifican en dos maneras. La describimos dependiendo de su relación con el esternón, en unas costillas que se insertan directamente y le llamamos costillas verdaderas. De la primera a la séptima, más o menos aquí debe estar, vamos a ver, aquí. De la primera a la séptima costilla se le llama costillas verdaderas, porque su cartílago va directo al esternón. Tenemos de la octava a la décima las costillas falsas, se le llama así, porque su cartílago distal se articula con el cartílago de la costilla superior. Es decir, que la de la 8 va a la 9, la de la 9 va a la 10 y así sucesivamente. Además tenemos dos últimas costillas que le llamamos costillas libres o flotantes. Esta no la vemos aquí. Las más posteriores serían la 11 y la 12ª. 11 y 12ª costilla. Esas dos últimas son las costillas flotantes. Estamos viendo que todas tienen su porción distal, tejido cartilaginoso, tejido conectivo. Ellas no se articulan directamente como tal al esternón. Pero, bueno, las 11 y 12 tienen una porción de cartílago en la punta de esa costilla. Además, cuando clasificamos las costillas, también la podemos describir de acuerdo a su forma. Si tiene una forma que cumple 4 puntos, le llamamos costillas típicas. Las costillas típicas son de la 3 a la 9. Y sus características son que todas las costillas típicas tienen cabeza, tienen cuello, tienen un tubérculo y tienen un ángulo. Tienen un ángulo y tienen cuerpo. Este es el ángulo de la costilla y este es el cuerpo de la costilla. También tenemos otras que no cumplen las características típicas. Le llamamos costillas atípicas. Vamos a decirlo de una vez. La primera y la segunda, la 10, 11 y 12, son un ejemplo de costillas atípicas. Vamos a describir mejor las características de una vértebra típica. Ya sabemos cuáles pueden ser. Dijimos que tienen cabeza. Tienen cabeza, esta sería la cabeza. Vamos a utilizar este atlas como referencia. Acá tenemos una cabeza, pero noten que tiene dos carillas. Están dibujadas por este número, señaladas por el número 3. Y están separadas por una cresta. La carilla
inferior se articula con la vértebra es esto de acá, inmediatamente del mismo número. Y la carilla superior se articula con la vértebra que está más arriba. Eso es importante. Tenemos el cuello, ya lo conocemos. También tenemos, todo esto se llama tubérculo. Y es importante con el tubérculo, atención, saber que tienen una porción que se articula y tienen una porción que no se articula. La porción que se articula se le llama porción articular o carilla articular del tubérculo costal, y la porción que no se articula, sería esta de acá, se le llama porción rugosa o no articular del tubérculo. Y ustedes le pueden preguntar inclusive, se le señala la porción articular y uno le pregunta a usted qué estructura está relacionada y usted responde en esta apófisis transversa de la vértebra. Pero en esta que no se articula, que es la porción rugosa, ¿qué se relaciona? Usted va a responder ligamento costo transverso. ¿Ok? También tenemos, bueno, en el ángulo, tenemos una porción aplanada que se le llama ángulo y todo eso comprende el cuerpo. Miren que en el borde inferior hay un surco. En el borde inferior y en la parte interna de la costilla hay un surco. Ese surco se le llama surco de la costilla y por ahí van las estructuras vasculonerviosas. Vamos a decirlo de una vez, eso lo vamos a hablar con los vasos. Pero viene vena, arteria y nervio. Ese es el orden de arriba hacia abajo. Primero la vena, después la arteria y por último el nervio intercostal. Eso es con respecto a las vértebras, las costillas típicas. Vamos con las costillas atípicas. Este es el clásico ejemplo de la primera. La primera que tiene su cabeza, tiene cuello, tiene tubérculo, tiene una superficie superior y tiene un surco en su superficie superior. Un surco para la arteria subclavia y un surco para la vena subclavia. Ambos surcos están separados por un tubérculo para el escaleno anterior. ¿Qué otra característica tenemos en esta primera costilla? Su cabeza tiene una cara articular que solamente articula con la vértebra T1. ¿Qué más tenemos? Dijimos que tenemos un tubérculo para el escaleno anterior. La segunda costilla es un poco más alargada, un poco más delgada. En su superficie superior también tiene un tubérculo, pero esa va a ser para el músculo serrato anterior. ¿Ok? La segunda costilla tiene la característica de que sí se articula con dos vértebras. Hay que tener eso claro. Eso sí, la costilla 1, 11 y 12 tienen esa característica de que solamente articulan con una sola vértebra. ¿Y cómo pudiéramos diferenciar la undécima y la duodécima costilla típica? Esa no tienen cuello y no tienen los tubérculos. Esas son las maneras en que las pudieras clasificar. Ustedes cuando estudian esto van a ver la inserción de todas estas estructuras que se ven en este atlas para ver la relación con las vértebras y las costillas. A continuación vamos con los músculos. Cuando vemos el tórax, estamos viendo músculos asociados al cuello, como el esternocleidomastoideo. Vemos músculos axiopendiculares, que ya lo estudiamos, o los músculos del dorso, que también los estudiamos. Vamos a resumir que los músculos intrínsecos acá con el tórax son un grupo de 3 músculos, así de sencillo. Los intercostales. Ellos se dividen en intercostales externos, internos e íntimos. ¿Qué tenemos además? Tenemos el músculo transverso del tórax o triangular del esternón. Ahí hay un segundo grupo de músculos. Tenemos los serratos, un serrato póstero superior y un serrato póstero inferior. Eso lo vamos a ver en la vista posterior, junto con el elevador de las costillas. Esos 3 músculos son posteriores.
tenemos en la parte interna el diafragma y el músculo subcostal. Hacemos esta disección virtual con esta aplicación, el Adams, y vamos a ir descendiendo a este nivel por capas, vamos bajando, hasta que lleguemos a la capa de los músculos intercostales. Los músculos intercostales, les dije, son tres grupos de músculos, tres músculos que forman este grupo. El intercostal externo, que es el más externo, evidentemente. Miren que en la parte anterior se continúa con esta membrana. Yo cuando les señalo las estructuras pueden guiarse acá arriba cuando toco o acá cuando lo señalo. El músculo intercostal externo se continúa con la membrana intercostal externa. Miren que esto ocurre con la interna, pero la membrana de la interna está más posterior. Vamos a buscar las otras capas de músculos intercostales. Vamos aquí, más o menos, y más o menos aquí. Bien, más o menos aquí. Quitamos esto y tenemos la capa todavía de intercostal externo y tenemos ahora músculo intercostal interno. Esta capa acá ya no tiene membrana, sino que como les mencioné, la membrana está posterior. Miren cómo, quitando la externa, la interna, ahora tenemos la íntima, músculo intercostal íntimo. Y cómo entre el íntimo y el interno se encuentran los vasos sanguíneos y nervios. Eso también es un dato interesante. Vamos a seguir descendiendo y vamos a apreciar mejor los espacios intercostales. Miren que los espacios intercostales están entre ambas costillas, por eso se llama así. Y el nombre que adopta es el nombre que le da la vértebra, la costilla superior. Si esta es la primera costilla, aquí está el espacio, primer espacio intercostal. Les mencioné previamente que aquí venían los surcos para las arterias y para la vena. Miren cómo viene aquí, ¿ven? Aquí se aprecia muy bien cómo viene la vena, un surco para la vena subclavia y un surco para la arteria subclavia, y en la mitad está un tubérculo escalénico en la primera costilla. Vamos a tratar de apreciar las venas subclavias. Vamos a ver si se puede. Aquí está, ¿ven? La vena subclavia. ¿Ven cómo está más anterior y está pasando en su respectivo surco? Por eso jugar con esta aplicación le da muchas opciones. Ustedes pueden comprender mucho mejor las relaciones de las estructuras y no se trata solamente de memorizar a lo bruto sin entender qué es lo que estamos estudiando. Entonces, vamos a seguir viendo los intercostales, pero en una vista posterior. En el proceso estamos quitando capas de músculos y aquí están los músculos, el músculo de la respiración. Este es el diafragma. Este músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Vamos a seguir y vamos a ver cómo tenemos a este nivel la parte posterior. Tenemos los intercostales íntimos, estamos viendo la parte posterior, y miren cómo se meten los vasos igualmente entre la capa del intercostal íntimo y del intercostal interno. Noten cómo ahora posterior, como les había dicho, estaba la membrana del intercostal interno. Ahora noten este músculo que atraviesa una costilla y cruza. Pareciera que las fibras se unen. Y miren que esto es un músculo y este es otro. Este que cruza una costilla se le llama músculo subcostal. Tienen que tener claro cuál es el músculo subcostal. Ahora vamos a ir a la parte posterior para ver los músculos del dorso. Aquí vamos quitando la piel, vamos viendo los músculos que aprendimos en el estudio de miembro superior. Seguimos bajando, vamos bajando y quitando capas para buscar dos músculos que nos interesan. Todos estos músculos ya lo conocen. Este es el erector de la columna con sus tres músculos asociados. Vamos a seguir y encontramos este de acá. Este tiene una forma cerrada, como el serrato anterior. Este se llama músculo serrato póstero-inferior. Acá mismo, superiormente, vamos a seguir disecando
y vamos a encontrar el otro músculo serrato. El otro músculo serrato se le llama póstero superior. El de acá es póstero inferior o posterior inferior, y el de acá, debajo de todas estas estructuras, quitamos el romboides, los romboides mayor, menor, el elevador de la escápula, y tenemos los serratos póstero superior. Seguimos la disección. Habíamos mencionado que posterior también teníamos el músculo elevador de las costillas. Son estos de aquí. Estos son los músculos elevadores de las costillas. Este es uno, este es otro. Tenemos un músculo largo y un músculo corto elevador de las costillas. Los demás músculos que tenemos acá, no confundirlos. Todos estos ya los estudiamos en dorso. ¿Ok? No lo vamos a confundir. Vamos a seguir ahora con la parte posterior al esternón. Acá tenemos en la aplicación la parrilla costal, una vista interna, una vista posterior a la parte anterior. Este es el esternón visto por dentro. Estas son las costillas vistas por dentro. ¿Qué costilla es esta? La primera costilla, la más corta. Luego viene la segunda y así sucesivamente. ¿Qué músculo veníamos a buscar acá? El músculo transverso del tórax. Es este de aquí. Es un músculo con estos fascículos que se dirige hacia acá. Se le llama músculo transverso del tórax y que completamos los músculos que nos faltaban. Miren, esto sería músculo intercostal íntimo. Algo importante que no lo mencioné con parrilla costal. La segunda costilla se articula a nivel del ángulo de Lewis. Así que yo estoy seguro que aquí está el ángulo esternal o ángulo de Lewis. Eso es importante. Vamos a seguir con las arterias. Tenemos la vista anterior. Sabemos que existen arterias intercostales. Vamos a buscar planos más profundos y ver primero el origen o tratar de identificar el origen de estas arterias intercostales. En la parte anterior, ambas, las intercostales derecha e izquierda, se originan de una arteria que viene de la subclavia. Sería esta arteria que está descendiendo acá. Se le llama arteria torácica interna y vimos que va descendiendo acá. Vamos a buscar la imagen de tórax, la parte está aquí, vamos a buscar así. No, sería en tórax. Era aquí. Miren cómo va descendiendo la arteria torácica interna. Esta debe ser la vena por la forma. Vena torácica interna. Vamos a ver acá. Arteria torácica interna, derecha. Ellas miren cómo van descendiendo. Se relacionan inclusive con los músculos transversos. Van pasando entre el transverso y los demás músculos. Miren cómo van descendiendo paralelo a ambos lados del esternón. Y de ahí van emergiendo las ramas de las intercostales. Asimismo, las venas. Las venas y las arterias van juntas. Acá están las venas, las arterias intercostales, y vienen las venas intercostales anteriores y se dirigen a la vena a la vena torácica interna. Vamos a volver a esta parte de acá para seguir con la disección. Vamos a colocar en el centro. Vamos a seguir aquí. Vemos todos estos planos superficiales, esto ya lo vimos previamente. Seguimos. Cuando revisamos las ramas terminales de la arteria torácica interna, decimos que tenemos las arterias epigástricas superiores, son estas que vienen acá bajando, epigástrica superior, y tenemos la arteria musculofrénica. En esta imagen no vemos la musculofrénica. Vamos a ver aquí. No, ya. Aquí no se ve. Miren que estas epigástricas se encuentran en la parte posterior a los músculos del abdomen. Vemos el músculo recto del abdomen, que lo vamos a estudiar pronto. Detrás de este músculo viene descendiendo las arterias epigástricas superiores. Vamos a seguir con tórax.
Acá vamos a seguir esta disección, muy interesante. Vamos a buscar las arterias. Vamos bajando por capa, todo esto lo estudiamos en extremidades. Vamos por acá, bajando, bajando. Vamos a bajar aquí. Aquí se ven las arterias torácicas internas dando las respectivas ramas. Vamos a bajar. Quitamos aquí y se ve cómo se continúan las venas torácicas internas con las epigástricas. Vamos a ver aquí, tengo una vena satélite. En esta imagen vemos cómo pasa entre el músculo transverso. Miren, este es el músculo transverso del tórax y por aquí va pasando ese paquete vascular. No se vio en la imagen la vena musculofrénica, pero ya sabemos que es una de las ramas que viene aquí. Vamos a tratar de bajar aquí. Vemos el diafragma. Importante, estas venas y arterias. Estas que vienen acá, esta arteria se le llama arteria pericardiofénica. Eso lo vamos a ver pronto. Pero lo que quiero que vean es este nervio. Este nervio lo vamos a estudiar el día de hoy y no lo pueden olvidar. Aunque se asocie con el corazón, noten que el nervio se dirige hacia el diafragma. Este nervio se le llama nervio frénico. Tampoco lo podemos confundir con el nervio vago, ¿ok? Nervio frénico. El nervio frénico, ¿qué se encarga? Vamos aquí, más preciso, aquí. El nervio frénico se encarga de inervar el diafragma. Su origen es de las vértebras del segmento medular C3 a C5. Si uno tiene una lesión en la médula, un accidente de tránsito, con una lesión por encima de C3 a C5, el paciente va a morir de insuficiencia respiratoria porque va a dejar de respirar. Si el accidente tiene una sección de la médula inferior a C3 a C5, va a quedar tetrapléjico, cuadrapléjico, va a tener todas esas secuelas, pero va a conservar la respiración. El vago sería este que viene por acá. Miren que el nervio vago, que lo vamos a estudiar mejor cuando estudiemos diafragma, estudiemos esófago, el vago se dirige posterior. Aquí está el corazón, no vemos el esófago. Este nervio vago se dirige posterior y se relaciona con el esófago que estudiaremos el lunes. Vamos a seguir disecando. Estamos con arterias, ¿verdad? Arterias del tórax. Luego de cerrar ese paréntesis, llegamos aquí. Miren que el esófago estaba más posterior. Vamos a seguir y tenemos acá. Esto es bien interesante. Las arterias intercostales posteriores. Las arterias intercostales posteriores ya saben que vienen de la aorta. Esta arteria grandota, miren cómo han estado estas ramas. Estas son las arterias intercostales posteriores. Ellas son ramas de la aorta. Miren que las arterias intercostales que se dirigen hacia la derecha tienen un recorrido más largo porque tienen que atravesar toda esta distancia. En cambio, estas llegan directamente acá. Vamos a seguir. Y bueno, esto es fácil. Ustedes saben que todos son intercostales posteriores. Vamos a prestar atención con el drenaje. El drenaje sería las venas que reciben toda la sangre ya desoxigenada. Tenemos que la primera costilla sería esta de aquí. Esta es la primera. Aquí le pone segunda. La primera costilla, que ya se disecó por lo que veo, la primera costilla tiene una vena. Es esta acá. Esta vena se dirige directo al tronco brachiocefálico, a la vena brachiocefálica, tanto como derecha como izquierda. Atención. La primera vena se dirige a esas venas brachiocefálicas. Pero vamos a ver acá, esa vena brachiocefálica la vamos a estudiar cuando estudiemos el mediastino, vamos a entenderla mejor. Vamos a ver que la segunda, la tercera y hasta la cuarta se unen y forman un tronco. Lo mismo lo hacen en el lado izquierdo. La segunda, la tercera y la cuarta
hacen un tronco. Ese tronco le vamos a llamar vena intercostal superior. Vamos a ver, esta segunda, tercera, se forman en el tronco y se le llama vena intercostal superior. Y la de acá sería la vena intercostal superior también, acá. Lo importante saber es que esas venas intercostales, ese tronco, no tiene el mismo lugar de drenaje. Eso es importante. Las del lado izquierdo, la vena intercostal superior se dirige hacia la vena brachiocefálica izquierda. En cambio, en la derecha, segunda, tercera y cuarta en el tronco se dirigen hacia la vena ácigos. Esta vena ácigos al final te recibe todo el drenaje venoso desde la cuarta o undécima costilla de ambos lados. Todas al final confluyen en la vena ácigos. Esta es la vena ácigos. Todo esto es la vena ácigos. Ahora, de la cuarta, quinta, sexta hasta la 11 en el lado derecho, todas se dirigen directamente hacia la vena ácigos. Eso es importante. Entonces acá en el lado izquierdo vemos que la quinta, vamos a ver, esto sería la quinta, desde la cuarta puede ser cuarta, por eso en el libro le menciono, me parece, 2A4, 2A3, formando la vena torácica superior. En cambio, acá tenemos que de la cuarta, quinta, sexta, hasta la octava, eso sí es importante, hasta la octava, forman un tronco. En cambio, la 9, 10 y 11 forman otro tronco. Vamos a apreciar esto aquí. Un tronco aquí y un tronco acá. Vamos a ver cómo se llaman estos que están formando. La cuarta o quinta hasta la octava vena intercostal posterior forma la vena hemiácigos accesoria. La hemiácigos accesoria es más superior. Y las venas 9 a 11 forman las venas hemiácigos. Las hemiácigos. Estas forman la hemiácigos y esta de acá la hemiácigos accesoria. Y ambas se dirigen hacia la vena ácigos. Esta vena ácigos al final va a ser un callado o un arco que se llama arco de los ácigos y se dirige hacia la vena cava inferior. Vamos a hacer una vista, perdón, una vena cava superior. Vamos a hacer una vista una vista lateral del lado derecho, porque estamos diciendo que esto es el lado derecho. A ver si podemos observar las estructuras que acabamos de mencionar. Vamos a ver aquí. Aquí se ve, bueno, vamos a subir un poco más. Este es el callado de la aorta, pero estamos hablando del callado o el arco del ácido. Sería por acá. Vamos a subir un poco más de nivel. A ver si encontramos la vena cava superior. En la vena cava superior llegando, pero vamos a seguir disecando. A ver si vemos la estructura en todo su esplendor. Aquí viene. Miren cómo venía la ácido subiendo. Aquí recibía la hemiácigos accesoria. Acá recibía la hemiácigos. Ella va subiendo. Acá viene B. Miren, la última que recibe acá antes de llegar acá es la vena torácica intercostal superior. Intercostal superior. Si he dicho torácica, fue una fe de rata. Realmente es intercostal superior. Intercostal superior acá, intercostal superior en el lado izquierdo. Estamos en el lado derecho, no olvidemos. Viene la vena ácigos recibiendo todo este drenaje venoso hasta que llega aquí y viene el arco o callado de la ácigos. Y esta estructura de acá se le llama vena cava superior. La vena cava superior recibe el drenaje del miembro superior y cabeza y confluye y se dirige hacia el corazón. Les mencioné que en el estudio de mediastino vamos a profundizar mejor sobre esto. Vamos a aprovechar esta imagen para ver dos cosas que tienen los estudiantes de medicina confundidos. Este nervio que va bajando acá y se dirige al esófago. Este es el nervio vago. Este es un nervio que viene directo del cuello también, pero se dirige hacia el corazón. Este se le llama frénico. El frénico toca el pericardio fibroso
y se dirige hacia el músculo. Esa es la diferencia. Este es más en el centro, este es más posterior. Vago, y esto sería la vena, el nervio frénico. Importante, vemos esta cadena. Ustedes tienen que saber identificar qué es esto. Cuando estudiábamos la generalidad del sistema nervioso, decíamos que del segmento medular T1 a L1 y L2 venía toda la información simpática del cuerpo, toda, y que ellas hacían sinapsis y tenían una neurona postganglionar o postsináptica de un recorrido mucho más largo. Aquí es donde hacen sinapsis. De ese segmento tan corto de la médula, ellas hacen lo que le llamamos tronco simpático, le llaman cadena simpática, tronco simpático, y estos son los ganglios donde hace sinapsis. Va subiendo hasta que lleguemos al nivel cervical, donde vemos el último acá arriba, donde ya estudiábamos que ahí hacía sinapsis y salía la neurona postsináptica al globo ocular, hacer la dilatación de la pupila, etcétera, etcétera. Importante, usted tiene que saber identificar esta estructura y esta que viene bajando por acá. Cuando estudiamos mediastino vamos a profundizar mucho mejor con esta parte posterior. Todo esto lo vamos a tratar de identificar. Vamos a ver una vista del lado izquierdo para ver ambas hemiácigos. Vamos a irnos por acá. Vamos a utilizar una ya que está la imagen. Vamos acá. Este fue el que ya vimos. Vamos ahora con el izquierdo. Aquí está. En el izquierdo, aquí sabemos que viene una hemiácigos accesoria y una hemiácigos más inferior. Vamos a ver si la señala. Ah, no, esta no la ha señalado, ¿verdad? Esta uno tiene que ver es los estiletes. Cuando hay muchos estiletes y uno se enreda, uno lo que hace es que puede quitar la estructura o señalar la estructura que quiere ver. Quiero ver cardiovascular, me va a dejar esto. Me va a dejar todas estas estructuras de aquí. Vamos a ver esta vascular de acá que es intercostal posterior. Esta estilete de acá que es intercostal supremo. Esta es la que le decía que era del lado izquierdo. De la segunda y la tercera intercostales venían hacia acá y se dirigían hacia la vena brachiocefálica. Acá viene la torácica interna y esta sería la vena subclavia, formando la vena brachiocefálica. Acá tendríamos, no se aprecia la formación de la hemiácigos accesoria y de la ácigos. Tal vez en otro plano, disecando en vista lateral, se pudiera ver. Les dije que se dirigía posterior el vago. Vamos a ver aquí. Este no se dirige posterior, sí se dirige posterior. Esta se dirige hacia anterior, se dirige hacia anterior. Ambos vienen en el cuello, ven. Pero esta que se dirige posterior es el nervio vago. Hace este recorrido, se dirige hacia el esófago y te hace todas estas estructuras acá. Ese es el vago. En cambio, esta que se dirige hacia acá, hacia el corazón y hacia la pared del diafragma, se le llama nervio frénico. Muy importante. El estudiante de medicina no puede irse sin saber identificar el tronco simpático, la hemiácigo accesoria, hemiácigo, la vena intercostal superior o suprema, y mucho menos sin identificar el nervio vago y el nervio frénico. No pueden ver la diferencia, no pueden irse sin saber la diferencia de estas ambas estructuras. Con esto terminamos esta breve revisión de la anatomía del tórax.